En el siguiente video hablaremos sobre el conductismo y el neoconductismo. Ambos están estrechamente relacionados, ya que en el primero se marca el inicio. En él se nos menciona que la revolución conductista ejerció una influencia importante en el desarrollo de la psicología, y es interesante compararlo como protesta a la psicología Gestalt. Uno de sus autores principales fue Watson. Su sistema estaba basado en el determinismo, el empirismo, el reduccionismo y el ambientalismo. Estos 4 principios guiaron la labor de Watson y fueron incorporados con gran eficacia a sus investigaciones. Sin embargo, los psicólogos neoconductistas modificaron y ampliaron el conductismo de Watson, aceptaron su rechazo de la conciencia. Un tema de interés entre ellos fue el nivel de análisis conductual. A continuación hablaremos más a fondo sobre estos dos enfoques, mencionando algunos autores y sus principales aportaciones. A continuación mencionaré brevemente los puntos más importantes del conductismo y del neoconductismo. Primeramente, el conductismo. Esta corriente surge como teoría psicológica y posteriormente se adapta a su uso en la educación. Surge como un rechazo al método de introspección. Sus principales representantes son Watson, considerado como fundador. Su aportación más importante es hacer de la psicología una ciencia, deslindándolas de todos los conceptos dualistas: alma, espíritu, conciencia y método. Después tenemos a Pavlov, que nos menciona que la conducta no es más que una conducta de reflejos. Posteriormente, Guthrie nos dice que se debe procurar que la última reacción del que se aprende sea correcta o deseada. Estos 3 autores se basaron en el condicionamiento clásico. Posteriormente tenemos a Skinner, quien realiza investigaciones con animales centradas en el tipo de aprendizaje. Después, Thorndike menciona que el estudio del aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y medibles, estos dos últimos basándose en el condicionamiento operante. Ahora bien, hablemos del neoconductismo. Es la escuela psicológica que estudia comportamientos y hechos observables. Experimentó con animales y realiza trabajos sobre aprendizaje. Utiliza variables intermediadas para el análisis, la predicción y el control de la conducta. Sus principales autores o fundadores son Edward Chase Tolman, que se propuso desarrollar un conductismo sensible basado en observaciones objetivas del comportamiento, pero que incluyera el análisis de los propósitos y cognición. Posteriormente, Clark Leonard Hull. Se le reconoce como experimentador imaginativo y creativo. Propuso desarrollar un cuerpo de conocimientos sobre las pruebas de actitudes. Otra de sus principales investigaciones se basó en la hipnosis y la sugestionabilidad. John Brodus Watson, psicólogo estadounidense, nació en 1878 y muere en 1958, fundador de la Escuela Psicológica Conductista, resultado de la publicación de su artículo La psicología tal como la ve el conductista, publicada en 1913. Estudió la correlación entre la creciente complejidad de la conducta de la rata y la maduración de su sistema nervioso. Experimentó con estos animales para definir su habilidad al resolver tareas complejas. En 1906 estudió el desarrollo de patrones de conducta innatos y adquiridos a través de la observación continua de generaciones sucesivas, es decir, el niño adquiere normas de conducta de acuerdo a su aprendizaje o condicionamiento y a su desarrollo motor. Su investigación más significativa fue en el año de 1920, pasando a la historia de la psicología como por el experimento denominado Pequeño Albert. Watson utilizó al bebé de 11 meses de edad para demostrar cómo los principios del condicionamiento clásico descubierto por Ivan Pavlov podían aplicarse en la reacción de miedo de un niño ante determinados animales u objetos. Con este estudio manifestó que el rol del condicionamiento humano puede acarrear sentimientos negativos a las emociones del ser humano, tales como fobias y otro tipo de perjuicios. Su teoría de estímulo-respuesta tenía como fin predecir la respuesta de un organismo frente a un estímulo determinado, por lo que prestó poca atención a los pensamientos y sentimientos.
En esta teoría, las asociaciones de los eventos que nos ocurren en la vida, al combinarlos con otros estímulos tales como ciertos sonidos, una luz fuerte, otro tipo de estímulos, es lo que determina nuestra conducta. Para esta teoría se vinculan dos leyes: la ley de la frecuencia, que depende del número de veces que el estímulo y la respuesta se unan; la ley de proximidad temporal, que es la respuesta después de un estímulo y es la que tiene mayor probabilidad de vincularse con ella. Su metodología se basa en el estudio de la psicología en ciencia, utilizando solo procedimientos objetivos, como experimentos de laboratorio diseñados para producir resultados estadísticos significativos, enfocado en todas las formas complejas de conducta, tales como emociones y hábitos, y que son estudiadas como compuestas por cambios musculares y glandulares simples que pueden ser observados y medidos. Ahora hablaremos de Skinner. Skinner también es un representante del conductismo. Él defendía la idea de que los procesos internos debían ser estudiados científicamente como cualquier otro proceso. Sus investigaciones se basaron principalmente en animales, pero en conductas que, de acuerdo al reforzamiento, iban a ser aprendidas o desechadas, por así decirlo. Incluso el lenguaje y la resolución de problemas se los ve como procesos que se pueden aprender mediante los estímulos o refuerzos, ya sea positivos o negativos. Otro de sus aportes importantes fue su experimentación con palomas en la Segunda Guerra Mundial. Él entrenó a sus palomas metiéndolas en unas cajas especiales que realizó y las premiaba por hacer ciertas cosas, como por ejemplo presionar un pedal, y cada que lo presionaban se daba el alimento, y así las palomas iban aprendiendo. Este esquema lo lleva incluso para cuando educa a sus hijos, también les hace una habitación donde utiliza este mismo método. Este autor se distingue por sus estímulos positivos y negativos, o refuerzos negativos positivos y negativos. Los primeros incrementan la frecuencia con la que se va a realizar cierta conducta, y los segundos es la respuesta de huida o de evitación. Los refuerzos negativos pueden emplearse como castigos, es decir, para suprimir cierta respuesta que no se quiere. Dice Skinner, el reforzamiento no depende necesariamente de la noción de recompensa. Si se quiere que el individuo dé una determinada respuesta, hay que enfrentarlo a ciertas condiciones estimulantes que provoquen dicha respuesta. Edward Thorndike nació en 1874 y murió en 1949. Para él, el aprendizaje no es más que una conexión entre estímulos y respuestas, una asociación entre sensaciones que los organismos reciben y los impulsos a la acción que éstas desencadenan. En 1895 comienza sus investigaciones en la psicología animal. En 1898 realizó su tesis doctoral sobre la inteligencia animal, un estudio experimental del proceso asociativo de los animales, del cual establece la ley del efecto, que consistió en preparar 15 cajas de truco para gatos donde los confinaba y solo podían escapar cuando tiraban de una cuerda, empujaban una carreta o en varias ocasiones haciendo simultáneamente 3 cosas diferentes. Los animales aprendían por ensayo y error y por éxitos accidentales. La ley de la disposición hace referencia a la posesión por parte del organismo de las capacidades y condiciones necesarias para realizar el aprendizaje, como son la atención, motivación y desarrollo. La ley del ejercicio, en tal sentido, aludió a la importancia de la práctica. Dijo que las conexiones se fortalecen con la práctica y se debilitan sin ella. Su trabajo se puede resumir en 3 aspectos básicos. Empezando con animales y posteriormente con humanos, valoró el significado de las curvas del aprendizaje, las condiciones que pueden afectarles y las leyes básicas antes mencionadas que constituyen dicho aprendizaje. Estableció un marco teórico
explicativo de la naturaleza del aprendizaje, considerada como un conjunto de asociaciones existentes entre estímulos y respuestas, proporcionadas por un material experimental. Finalmente, impulsó diferentes trabajos relacionados con la medida de la capacidad intelectual y el rendimiento de los niños en edad escolar, mediante la estandarización de ciertos números de test. Ahora bien, mencionaré las principales aportaciones de Edward Chase Tolman, que nace en el año de 1886 y muere en el año de 1959. Autor de importantes trabajos sobre el comportamiento y la intencionalidad de los actos humanos y animales. Se le conoce más por sus estudios en ratas en laberintos, acerca de lo cual publicó muchos artículos sobre experimentos, de los cuales su trabajo con Ritchie y Kalisch en 1946 fueron quizá los más influyentes. Junto con Hull fue protagonista de 2 décadas de la psicología norteamericana, que fue de 1930 a 1950. Adoptó la estrategia de investigación con animales y sostuvo una visión molar de la conducta, entendiéndola como un acto significativo y referido a una meta. Supuso que el organismo creaba estructuras cognitivas para representarse la complejidad del ambiente y podía reorganizarlas. A través de los trabajos de Tolman y sus discípulos, muchas ideas gestalistas ampliaron su influencia en la psicología americana. Por ejemplo, el concepto de instinct, que es la visión interna o percepción. Esto fue dicho por Tolman. Aunque Tolman fue firmemente conductista en su metodología, no fue un conductista radical como lo fue Skinner. Sus principales obras fueron escritos como Conducta intencional en los animales y en el hombre, monografías tales como Los determinantes de la conducta en el punto de decisión, Mapas cognitivos en ratas y hombres y Principios de desempeño. Ahora vamos a hablar sobre Hull. Hull postula a la psicología como una ciencia natural donde sus leyes se pueden representar cuantitativamente con fórmulas. Por ejemplo, una de las fórmulas que él maneja va a ser la motivación de responder, que se podría explicar con la siguiente ecuación, que sería ser igual a CHR por D por K, donde motivación de un comportamiento, número de experiencias, D que representaría las horas de privación y K que representaría la recompensa o la calidad de los alimentos que se obtengan. Alimento se refiere por los experimentos que se hacían con los animales. Otra de sus aportaciones fue el Aptitude Testing. Es un test especial para la educación vocacional o para la orientación vocacional más bien, que fue en lo que él se centró. Y ese test posteriormente se hace un libro de él en 1928. Hull tiene 3 postulados importantes. El primero nos habla acerca del estímulo y la respuesta, que era lo que ya veníamos trabajando con Skinner también. En la 2 nos dice que la respuesta va a ser de acuerdo a la edad del individuo, debido a que él ya tiene experiencias previas y por lo tanto tiene motivaciones y respuestas ya anteriores a lo mejor al mismo estímulo. Y la tercera nos dice que probablemente haya un máximo en cuanto al aprendizaje, cuando entonces la respuesta es lenta, es breve o se tarda en aparecer, se podría decir que el aprendizaje tiende a un máximo. Por otra parte, el sistema de Hull comprende 3 variables importantes: las independientes, las dependientes y las interventoras. Las independientes son estímulos que inciden en el organismo, las dependientes son respuestas de este y las interventoras son los procesos que ocurren en el interior del organismo. Entre las variables interventoras hay aparte 3 importantes: el impulso, la fuerza del hábito y la inhibición. El impulso va a ser la necesidad que tiene en potencia el individuo. El hábito responde a la situación que conduce al refuerzo y la inhibición es el impulso de la fuerza del hábito. Hull trató de formular una teoría psicológica a través del lenguaje lógico-matemático, que era lo que habíamos visto al principio.
Conclusión. El neoconductismo es un movimiento que parte de los principios básicos del conductismo, como el ambientalismo, el mecanicismo y el condicionamiento, pues menciona la importancia del ambiente en la formación de la conducta, dejando de lado las características hereditarias. Sin embargo, el conductismo tiene una larga historia. Se remonta directamente a Descartes, quien consideraba el cuerpo del hombre como una máquina compleja. La contribución real de Watson residió en la congruencia y extremismo de su punto de vista básico. Simplificó su objetivo de estudio de la psicología y al negar la utilidad científica de la mente y la conciencia. Después de analizar a los autores, podemos concluir que el conductismo se va a basar principalmente en el estímulo y la respuesta. Skinner, que fue uno de los más importantes, por ejemplo, nos menciona el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, en donde el refuerzo positivo es aquello con lo que se premia cierta conducta, y el negativo de alguna forma es el castigo que se da a cierta conducta que se quiere restringir o quiere que ya no exista. También podemos ver el experimento del laberinto de las ratas, donde se premia o se castiga dependiendo de la conducta que se quiera obtener del animal, o de las palomas. Aunque considero que en los individuos no se podría generalizar tanto el hecho de que con cierto estímulo todos tengan la misma respuesta, pero eso se ve posteriormente. Eso sería todo, gracias. Mi conclusión. El propósito de Watson fue sin duda redefinir el objetivo de la psicología. Al dar origen al conductivismo, también creó nuevas perspectivas de estudio de la conducta, haciendo de ello una ciencia experimental, funcional y aplicada, logrando de esta forma un verdadero cambio social y derivándose de ello el origen de nuevas escuelas psicológicas. Considero que este paradigma ha sido uno de los más importantes y de mayor relevancia, ya que su aplicación ha sido muy favorable en diferentes campos, principalmente en el de la educación, que contribuye al desarrollo del ser humano.